El 1 de mayo de 2011, Barack Obama sale ante las cámaras con una frase que hará historia: Osama Bin Laden está muerto. Estados Unidos proclama la victoria y la gente al fin se siente segura, al menos según la versión oficial. Los Navy SEALs asaltaron un recinto en Pakistán y mataron al terrorista más peligroso del mundo. Multitudes celebraban frente a la Casa Blanca. Pero es justo esa noche triunfal cuando empieza la verdadera historia. Una historia que nadie quiso contar durante años, porque detrás de esa operación se esconde algo mucho más oscuro. Ya entonces, ciertos detalles inquietaban a los periodistas de investigación. El cuerpo de Bin Laden nunca se mostró. Lo enterraron a toda prisa en el mar, supuestamente para impedir un mausoleo terrorista. Y las versiones oficiales tampoco coincidían. Primero se habló de un tiroteo brutal y de la esposa de Bin Laden como escudo humano. Luego corrigieron esos detalles. Esas contradicciones alimentaron las teorías conspirativas. Algunos decían que Bin Laden ya podía estar muerto o que toda la operación era un gran montaje. Para los estadounidenses, ese final de la lucha contra el terrorismo fue como el clímax de un thriller de Hollywood, y para los políticos, un combustible político incalculable. Eliminar a Bin Laden le dio al presidente un enorme empujón de popularidad justo cuando sus números caían. Los medios hablaban a coro del triunfo del bien sobre el mal, y el país sintió alivio y orgullo. Pero esa euforia y esas narrativas políticas taparon las preguntas sobre los datos duros, los documentos hallados, las cartas. La realidad resultará mucho más complicada que esa película del bien contra el mal. Y en este video vamos a intentar mirarla desde el otro lado. Osama Bin Laden pasó de ser un discreto combatiente anticomunista en Afganistán al símbolo del terrorismo mundial y principal enemigo de Estados Unidos. Para entender ese giro hay que retroceder a los años 80 del siglo XX. Bin Laden, un joven ricachón saudí, abandonó su vida cómoda para unirse a los mujahidines afganos que peleaban contra el ejército soviético tras la invasión de la URSS a Afganistán en 1979. En esa época, Estados Unidos trataba a los guerrilleros islámicos como aliados en la partida de la Guerra Fría. El presidente Ronald Reagan los llamaba abiertamente valientes luchadores por la libertad y los ponía como ejemplo. La determinación de esa gente debía probar que valía la pena pelear incluso contra una superpotencia. La operación de la CIA, con el nombre en clave Ciclón, canalizaba miles de millones de dólares en armamento y apoyo para la resistencia anticomunista. La ayuda de Estados Unidos llegaba por el ISI, la inteligencia pakistaní, y aunque la CIA no entrenaba a los voluntarios extranjeros, su suministro alimentaba la lucha. En esos años, Bin Laden funcionaba como financista y organizador de la retaguardia de la yihad. Usaba la fortuna familiar para sostener campamentos, entregar equipo y reclutar voluntarios de países árabes. Y algo clave, entonces no mostraba ninguna hostilidad hacia los estadounidenses. Al contrario, compartía con ellos un mismo enemigo, la URSS. La CIA ya conocía su actividad durante la guerra afgana, aunque, como más tarde subrayaron tanto funcionarios estadounidenses como los propios miembros de Al-Qaeda, Bin Laden no fue creado ni dirigido directamente por Estados Unidos. Paradójicamente, la estrategia estadounidense de apoyar a los radicales islámicos contra los soviéticos ayudó a crear toda una generación de combatientes curtidos, cuya ideología hostil pronto encontraría un nuevo objetivo. Tras la euforia de la victoria sobre la URSS, el punto de inflexión clave para Bin Laden fue la guerra del Golfo Pérsico y sus consecuencias. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, Bin Laden ofreció a las autoridades saudíes la ayuda de sus veteranos para defender la patria del agresor iraquí. Para su indignación, la monarquía saudí invitó en cambio a su territorio a tropas que él llamaba infieles. Cientos de miles de soldados estadounidenses apostados desde 1990 en Arabia Saudí, la tierra de los dos santuarios más sagrados del Islam, la Meca y Medina, eran para Bin Laden un sacrilegio, una humillación. Bin Laden montó en cólera al enterarse de las bases permanentes de Estados Unidos en la península arábiga. Cuando en 1992 pidió sin éxito a las autoridades de Riad que retiraran a los soldados estadounidenses, lo llamaron traidor, lo expulsaron del país y pronto le retiraron la ciudadanía. Ese conflicto con el régimen saudí, aliado de Estados Unidos, empujó a Bin Laden al camino de la confrontación abierta con América. Según él, Estados Unidos solo fingía ser el salvador. En realidad ocupaba las tierras del Islam, las saqueaba y apoyaba a tiranos en su propio beneficio. Vale la pena ver el contraste. Bin Laden justificaba la yihad contra Estados Unidos, y el gobierno lo pintaba de forma mucho más simplista. Tras el 11 de septiembre, Bush dijo que ellos odiaban a América por su libertad. Bin Laden se burló abiertamente de esa idea, preguntando con ironía: si tanto odiamos la libertad, ¿por qué no atacamos Suecia?
Los análisis de los politólogos confirmaron que en los discursos de Bin Laden casi no aparecen ataques a la cultura o los valores estadounidenses. El 72% de sus discursos hablaba de supuestas agresiones de Occidente contra los musulmanes, o sea, el motor de su radicalismo no era el odio a la democracia, sino la venganza por agravios que, para él, eran reales. Durante toda la década de los 80, Estados Unidos practicó una política calculada, apoyaba a los muyahidines en Afganistán porque encajaba en su lucha contra la URSS. La propaganda estadounidense presentaba a esos combatientes, Bin Laden incluido, como héroes que peleaban por la libertad, como ya mencioné, pero tras la caída de la Unión Soviética, el tablero cambió. Estados Unidos abandonó a sus antiguos aliados y en su lugar desplegó sus tropas en Arabia Saudí, en el corazón mismo del Islam. Para Bin Laden, aquello fue una traición. Sostenía que América no solo había usado con cinismo a los países musulmanes para sus propios fines, sino que ahora intentaba someterlos por completo, política, militar y económicamente, y que el único modo de romper esa red de dependencia era golpear la fuente misma de esa dominación, es decir, a Estados Unidos. Desde el punto de vista de América, los viejos socios se habían vuelto incómodos. La CIA y la Casa Blanca cambiaron la narrativa. Los mujahidines de Afganistán dejaron de ser héroes y pasaron a ser presentados como extremistas islámicos. La retórica de los yihadistas, llena de rabia contra Occidente, antes se ignoraba de algún modo mientras apuntara a los soviéticos, pero al cambiar el reparto de fuerzas, se empezó a decir sin rodeos que sus objetivos chocaban con los intereses de América. Símbolo de esa doblez son también las figuras de Saddam Hussein o Gaddafi. Washington no dudó en proclamarlos también la encarnación del mal cuando hubo esa necesidad política. En 2001, mientras la administración estadounidense preparaba a la sociedad para la guerra global contra el terror, Bin Laden fue presentado en los medios como un líder religioso fanático, dispuesto a destruir Occidente en nombre de la Guerra Santa. Como lo resumió el periodista Glenn Greenwald, cuando un viejo aliado se vuelve el nuevo enemigo, se enciende toda la maquinaria de propaganda. De inmediato se lo convierte en la encarnación del mal, el archienemigo al que hay que aniquilar a toda costa. La sociedad, antes indiferente a su existencia, o incluso conforme con colaborar con él, ahora pide su cabeza a coro, olvidando por completo que apenas ayer el gobierno de Estados Unidos dormía en la misma cama que esa gente, escribe Greenwald. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos decidió invadir Afganistán con dos objetivos oficiales: castigar al régimen de los talibanes por dar refugio a Al-Qaeda y desmantelar la red de Bin Laden en su origen. Con el apoyo de los aliados de la OTAN, se derribó rápidamente al gobierno talibán en Kabul. Afganistán no tenía petróleo, pero sus vecinos sí. Montaron bases militares pegadas a las fronteras de Irán, China y las antiguas repúblicas soviéticas. Aseguraron las rutas de transporte y presionaron por un gasoducto de Turkmenistán a India que cruzaba territorios en disputa y podía cambiar el reparto de poder energético en toda la región. Hay que recordar que las operaciones antiterroristas en Pakistán, tanto la que fue contra Bin Laden como las decenas de ataques con drones de la CIA en la frontera pakistaní-afgana, provocaban una fuerte controversia internacional. Formalmente violaban la soberanía de Pakistán, pero con la narrativa de la guerra global contra el terror, muchos países dieron su consentimiento silencioso. Se argumentaba que si Pakistán no podía o no quería acabar con los escondites de los terroristas, entonces Estados Unidos debía actuar en defensa propia. En el clima de miedo tras el 11 de septiembre, la sociedad estadounidense estaba lista para aceptar cambios de gran calado, y el gobierno y el Congreso lo aprovecharon rápido. En octubre de 2001 se aprobó, casi por unanimidad, la Ley Patriota, que ampliaba las competencias de los servicios a costa de los derechos civiles. La ley pasó casi sin debate público porque, claro, había que hacer algo rápido para evitar nuevos ataques. Se facilitó la vigilancia de las comunicaciones, el acceso a los datos financieros, las escuchas y los registros de viviendas a puerta cerrada, o sea, entradas secretas de los servicios a las casas sin que el dueño lo supiera y sin ninguna orden, oficialmente para no alertar a los sospechosos. En la práctica, vigilancia total sin ningún control, y todo eso bajo el lema de la lucha contra el terrorismo. Una sociedad desorientada y asustada tras los atentados aceptaba el recorte de derechos sin demasiada resistencia. Las encuestas no dejaban dudas. La mayoría estaba dispuesta a ceder parte de su libertad por una sensación de seguridad. El gobierno lo llamaba necesidad. Los críticos, una trampa. Advertían que las normas puestas como temporales casi siempre se quedan para siempre, sobre todo si le dan al poder nuevas herramientas de control. Tras el 11 de septiembre, América vivía en guerra. Bomberos, policías y soldados se volvieron héroes.
Cualquiera que hiciera preguntas se arriesgaba a la etiqueta de traidor, y el mundo siguió el ejemplo. Más de 140 países aprobaron sus propias leyes antiterroristas. En teoría por seguridad, en la práctica para aplastar a la oposición, encerrar a activistas incómodos y aumentar el control sobre los ciudadanos. Bastaba con soltar el lema de la lucha contra el terror para colar absolutamente cualquier cosa. Salía en los medios a diario, la barba, el turbante, la mirada gélida. وقد قلبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة. Ya no era un hombre, era un símbolo. El enemigo perfecto. Bush llegó a compararlo con Hitler y Lenin, prometiendo atraparlo vivo o muerto, y por su cabeza se ofrecieron $25 millones de recompensa. El estadounidense promedio no tenía dudas de quién estaba detrás del ataque, pero esa personalización del mal tenía un objetivo muy concreto. Gracias a ella, la guerra contra el terror tuvo una cara fácil de odiar. No hacía falta explicar las complejidades de la política de Oriente Medio ni hablar de sus causas. Bastaba con señalar al malo y salir a por la venganza. Cualquier operación militar podía venderse como una cacería de Osama, aunque fuera en un país totalmente distinto, como por ejemplo Irak. Cuando faltaba un motivo, bastaba con mencionar su nombre. Era el coco mediático que abría cualquier puerta política. Gracias a él se pudo bombardear, espiar, escuchar y hasta torturar. Las autoridades decían, si no quieren otro 11 de septiembre, déjenos actuar. Así nació una ficción que gobernó a la opinión pública durante años y que permitió a los gobiernos hacer cosas que en condiciones normales nadie habría aceptado. En cierto momento, la CIA incluso barajó crear un juguete con la cara de Bin Laden que, con el calor, revelara su rostro demoníaco. Ojos rojos, rasgos deformados, cuernos. El plan era simple, esparcir esas figuras por los países musulmanes y hacer que los niños empezaran a temer a Osama como al peor de los monstruos. El proyecto se llamó Devil Eyes y, aunque al final lo abandonaron, la sola idea muestra cómo funcionan estos mecanismos de propaganda, sembrando miedo y odio ya en la cabeza de los niños. Con el tiempo empezaron a surgir preguntas. ¿No habremos exagerado su papel? ¿Era Al Qaeda una máquina global o una idea suelta, pegada con frustraciones locales? En el documental de la BBC The Power of Nightmares, Adam Curtis sostiene que la red era en parte ficción, un constructo de los servicios que, tras la caída de la URSS, buscaban un nuevo enemigo. Sin caer en los extremos, una cosa es segura. Demonizar a Bin Laden le resultaba muy cómodo a Estados Unidos, porque un solo nombre explicaba literalmente todo. Estados Unidos tenía que hacer equilibrios, porque por un lado Bin Laden era saudí, igual que 15 de los atacantes del 11 de septiembre, y por otro estaba Arabia Saudí, su principal aliado, proveedor de petróleo y cliente multimillonario de la industria armamentística estadounidense. Había que construir el relato de modo que no golpeara al Palacio Real de Riad. Se creó una versión más simple de la historia. El malo era Bin Laden, el resto inocente. Igual con Pakistán, oficialmente socio en la guerra contra el terror. En realidad, el país donde Osama se escondió ante las narices de los servicios durante años. Pero Pakistán hacía falta, por ejemplo, para retirar las tropas de Afganistán y cuidar los intereses en la región. Así que no se hacían preguntas ni se buscaban culpables ahí. La guerra no son solo tanques o drones. Son también licitaciones públicas, contratos para empresas privadas y presupuestos para agencias, que crecían en un abrir y cerrar de ojos. La sensación de amenaza justificaba cada gasto. Por entonces circulaba un chiste mordaz. Un terrorista con una cinta VHS en una cueva puso en marcha a todo Wall Street, el Pentágono y Silicon Valley. Tras el ataque al escondite de Bin Laden, los estadounidenses incautaron cientos de miles de archivos, documentos, fotos, videos y grabaciones de audio. La CIA todavía hoy desclasifica poco a poco ese material, publicándolo por tandas desde 2015. La primera impresión, según los periodistas que revisaron los datos difundidos, en los discos de Bin Laden no había solo correspondencia y documentos de Al Qaeda, sino también cosas muy mundanas. Copias de películas con éxitos de Hollywood, memes de Internet e incluso episodios de dibujos animados. Resulta que el patrimonio digital del terrorista más peligroso del mundo contenía bastante material de entretenimiento. ¿Serían dibujos de sus hijos o sus nietos? ¿O acaso al propio Osama le gustaban los dibujos? Sea como sea, es un detalle incómodo que arruinaba todo el relato del monstruo de la cueva. Porque cuesta deshumanizar a alguien que, igual que nosotros, se ríe de Sid, el perezoso de Ice Age. Claro que lo más importante eran los documentos y las cartas del lugar. Eso era lo que más buscaban los servicios. Se informó de la captura de discos duros, portátiles, memorias, USB y papeles.
En manos de la inteligencia cayeron más de 200 soportes distintos. Al principio solo se reveló una pequeña fracción de esa colección. Al cabo de un año se publicaron apenas 17 documentos traducidos al inglés, elegidos entre miles de páginas, que escondían las cartas de Osama. Sorprendentemente, mucha estrategia fría y logística cotidiana, y poco terror de Hollywood. No había planos de bombas atómicas ni nóminas de la yihad mundial, solo la correspondencia de un líder que desde su escondite intentaba gestionar un imperio caótico. Cartas estratégicas a los colaboradores más cercanos de Al-Qaeda, análisis de la situación internacional, instrucciones para las unidades. Criticaba los ataques locales y presionaba para centrarse en el enemigo principal, Estados Unidos. Hasta reprendía a los comandantes por una brutalidad que dañaba la imagen de la marca Al-Qaeda. Era un gerente de la yihad global. También se halló correspondencia privada, planes de evacuación de la familia, quejas de salud e incluso los asuntos matrimoniales de una hija. Detalles que no lo absuelven, pero derriban esa imagen en blanco y negro. Además, Bin Laden leía mucho. En su colección de lecturas había, entre otros, libros de Noam Chomsky, teorías sobre el 11 de septiembre, informes de la CIA, biografías de políticos occidentales y textos sobre propaganda y manipulación. No suena al repertorio de un fanático de cueva, sino de alguien que intentaba entender el sistema que combatía. Cuando en 2011 los comandos estadounidenses eliminaron a Bin Laden, muchos creyeron que moría un comandante temible que controlaba una poderosa Al-Qaeda. Pero los documentos y los análisis anteriores apuntan a algo muy distinto. Después de 2006, Al-Qaeda perdía impulso de forma clara. Ya varios años antes de la muerte de Osama, esa organización empezaba a desmoronarse. De las notas encontradas se desprendía que Bin Laden recibía mensajes de sus mensajeros muy rara vez, 1 o 2 veces al mes. ¿Se puede gestionar una red terrorista global recibiendo apenas 2 actualizaciones al mes? Esa pregunta la lanzó con ironía un experto tras leer el material. A ese ritmo, ni una pequeña empresa se podría llevar, mucho menos un submundo yihadista disperso. Se nos muestra más bien a un líder frustrado que ya no controla su propio movimiento. En las cartas casi les rogaba que no crearan emiratos ni proclamaran estados islámicos. Ponía el ejemplo de Irak, donde la Al-Qaeda local del brutal Zarqawi empezó a masacrar chiíes y a gobernar con el terror. ¿El resultado? Hasta los suníes les dieron la espalda. Osama sabía que derramar sangre musulmana era el fin de su apoyo, pero ya nadie lo escuchaba. La rama iraquí siguió su camino y, antes de que él muriera, se soltó de la correa. De ella nació el llamado Estado Islámico. En sus últimos años, Bin Laden era más un mentor al margen que un comandante eficaz. Los documentos de Pakistán muestran que hacía tiempo no tenía ningún papel operativo. Según relató el analista que los leyó, un cuaderno contenía ideas sueltas, a quién ascender, con quién reemplazar a un caído y nada más. Ni una palabra sobre dónde enviar a un atacante o qué objetivo elegir después. Es más, esa desconexión también era visible para los propios combatientes. Los que tenían contacto con Bin Laden eran conscientes de todas esas limitaciones. En las cartas aparecían menciones de que el jeque estaba aislado y había que actuar por cuenta propia, conociendo solo su idea general, centrarse en América y evitar los conflictos internos entre musulmanes. En resumen, el mito de un único imperio del terror centralizado hacía tiempo que no cuadraba con la realidad. Y algo curioso, Bin Laden se planteaba cambiar el nombre de Al-Qaeda. Suena absurdo, pero las fuentes confirman que, unos meses antes de morir, Osama pensaba en serio en abandonar la marca Al-Qaeda, que consideraba ya manchada, porque sentía que los musulmanes la asociaban más con el caos sangriento que con una lucha caballeresca contra Occidente. Por eso, en una carta a un ayudante de confianza en 2011, proponía un nombre nuevo que resaltara causas nobles, como liberar Palestina o unir a los musulmanes, lejos de las asociaciones negativas. Bin Laden se quejaba de que Occidente había logrado pintarlos como carniceros, y la gente no apoya la yihad si las víctimas son correligionarios. Por eso criticaba la brutalidad. 4 días antes de morir corrigió un texto sobre la primavera árabe. Los lemas principales eran la libertad y los derechos humanos, la rebelión contra la tiranía y la corrupción. Lo escribía como si aún creyera poder convencer al mundo de su relato. Proponía entrevistas con periodistas occidentales, censuraba artículos que dañaran la imagen del movimiento y, cuando un joven recluta propuso un ataque en una revista, se enfureció. En mi opinión, sabía que perdería la lucha real, así que intentaba ganar con el relato, pero ya no los dominaba. También estaba la paranoia.
Cuando su esposa fue al dentista en Irán, Osama se aterró. Temía que le hubieran implantado un chip en un diente. Advertía de un posible transmisor del tamaño de un grano de trigo y creía que había drones patrullando el cielo. Por eso pedía no salir los días de sol. En vez de otro ataque, escribía su testamento. Con pruebas sólidas de que Osama Bin Laden, en sus últimos años, era un hombre aislado, enfermo y de influencia limitada, uno esperaría que Estados Unidos cambiara la narrativa sobre la amenaza de Al-Qaeda. Sin embargo, la línea oficial se mantuvo intacta mucho tiempo. Bin Laden seguía apareciendo como el peligroso cerebro del terror y Al-Qaeda como amenaza seria. Era como si el mito tuviera que sobrevivir, aunque los datos dijeran algo muy distinto. ¿Por qué? Recordemos que los primeros comunicados tras su muerte no eran solo información, moldeaban la leyenda. Tras su muerte, los funcionarios lanzaron el mensaje de que era Osama quien movía los hilos hasta el final, alguien que desde su escondite elegía objetivos, aprobaba nombres y fechas. La idea era claramente rebatir las acusaciones previas, entre otras de Pakistán, de que Bin Laden ya era solo un anciano aislado y desconectado. Según Estados Unidos, seguía siendo peligroso, capaz y activo. ¿Para qué? Había que justificar la operación y darle sentido a una guerra de décadas. Peligroso hasta el final. Esa imagen de Bin Laden debía llegar a los titulares, a los libros y a la historia. Pero esa interpretación era, como mínimo, selectiva. Sí, los documentos mostraban que Bin Laden intentaba dirigir y soñaba con nuevos atentados, pero otros hilos, su irritación ante las ideas sangrientas de sus subordinados, su obsesión con la imagen, ya no encajaban en la narrativa del superterrorista. Cuesta asustar al público con alguien que en sus cartas condena la carnicería. Así que pasaban por alto esos detalles. En las primeras publicaciones oficiales no se destacó que Bin Laden regañara a su gente por la brutalidad, ni que temiera las escuchas hasta paralizar la red de Al-Qaeda. Los expertos notaron que la administración de Obama publicó solo las cartas sin nada políticamente incómodo. Por ejemplo, ni una palabra sobre un posible apoyo de los servicios pakistaníes a Al-Qaeda. También se evitaron textos que complicaran las negociaciones de paz en Afganistán, como las cartas entre Osama y los talibanes, aunque sabemos que existían. En otras palabras, se desclasificó solo lo que encajaba en el relato oficial, o al menos no lo torcía. Así, la inteligencia dice una cosa y el mensaje político dice otra. No es la primera vez que un gobierno filtra los hechos según sus propios fines. Recuerda a ese mecanismo clásico. Si la realidad no encaja con la política, peor para la realidad. La guerra contra el terror costó billones y miles de vidas. Más fácil pintar a Bin Laden como el cerebro que admitir la verdad. Estados Unidos quemó un océano de dinero mientras estaba con sus hijos, escribiendo memorias. En 2011-2014, cuando América se preparaba para salir de Afganistán, esa versión no les convenía. No podían decir que Al-Qaeda se había desmoronado y ya volvemos a casa. La narrativa tenía que sonar así: matamos al monstruo, pero el monstruo tiene alumnos, así que hay que estar alerta. Gracias a eso seguían los ataques aéreos, las escuchas y toda la maquinaria de vigilancia. El sistema se construyó sobre el miedo y nadie pensaba derribarlo. Es muy cínico, pero por desgracia, típico. Pensemos en ejemplos anteriores. La guerra de Irak, 2003. Allí también se ignoraron los hechos. Se construía la narrativa de las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y aunque la ONU no encontró nada, la administración de Bush aseguraba que existía un arsenal químico y atómico. También se les atribuían vínculos de Saddam con Al-Qaeda. Y el mundo se creyó premisas falsas. Tras la invasión, no había armas de destrucción masiva ni conexión con Bin Laden. Pero la guerra ya estaba desatada. Igual aquí, el mito del peligroso Bin Laden y la poderosa Al-Qaeda se mantuvo porque justificaba seguir actuando. Mientras todos andaban ocupados rematando la victoria sobre Bin Laden y sosteniendo la narrativa de haber derrotado al gran enemigo, al fondo maduraba una amenaza mayor, ISIS, el llamado Estado Islámico, que en cierto sentido nació a la sombra de ese relato. ¿Cómo se llegó a eso? Retrocedamos a los años en torno a la muerte de Osama. El grupo de Zarqawi se soltó de Al-Qaeda. En 2011 aprovechó el caos de la guerra civil siria y la retirada de las tropas de Estados Unidos de Irak para golpear. Según los analistas, ISIS surgió de los restos de Al-Qaeda en Irak, la que Osama criticaba en sus cartas.
Lo que Bin Laden más temía se hizo realidad. El Estado Islámico rompió formalmente con Al-Qaeda en 2014, acusándola de traicionar la verdadera yihad. Muchos expertos creen que la guerra de Irak, basada en la narrativa de las armas de destrucción masiva, creó el terreno para que naciera ISIS. Sin el derrocamiento de Saddam y el caos posterior, Al-Qaeda en Irak no habría tenido a quién reclutar ni sobre qué construir. ISIS es, directamente, un producto de la guerra contra el terror sobre premisas falsas. En 2014 conmocionaron al mundo. Tomaron Mosul y proclamaron un califato de Siria a Irak, con un terror nunca visto. Su bandera negra reemplazó al logo de Al-Qaeda como coco global. Y lo peor, la administración estadounidense los subestimó. En 2014, Obama llamó a ISIS el equipo juvenil, los suplentes, como si no le llegaran a Al-Qaeda ni a los talones. Fue un error catastrófico. La narrativa seguía atascada en el pasado, donde Al-Qaeda tocaba el primer violín, mientras los nuevos jugadores entraban a la cancha. Eran más brutales, más mediáticos y más despiadados. El mundo despertó solo cuando rodaron cabezas y los atentados llegaron a Europa. En lo propagandístico, la narrativa de la victoria sobre Al-Qaeda también pudo ayudar a ISIS. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes extremistas vieron en Al-Qaeda a la vieja guardia derrotada. Si los estadounidenses liquidaron tan fácil a Bin Laden y anunciaron el fin de Al-Qaeda, los radicales buscaban una nueva bandera. ISIS les ofreció una ideología fresca y más radical. Miren, nosotros sí somos eficaces, tomamos ciudades, creamos un califato y no nos escondemos como Bin Laden. Con ese mensaje, ISIS reclutó a miles de combatientes de todo el mundo, también de Occidente. Con estas conclusiones sombrías, una cosa es segura: la narrativa de la victoria sobre Bin Laden fue muy conveniente para muchos, políticos y medios. Vale la pena entender por qué todos la sostenían con tantas ganas, aunque entre bastidores los hechos la desmintieran. Para Obama, la operación en Abbottabad fue el logro estrella de su política exterior. Recordemos, año 2011, se prepara para la campaña de reelección con años difíciles de crisis a la espalda. Sus números habían caído y de pronto se hizo justicia. Así lo plantearon en los mensajes. Obama logró lo que Bush no había conseguido. No extraña que sus números se dispararan. Para la CIA fue una redención tras los ridículos de Irak o Guantánamo. Al fin, podían decir, nuestros métodos funcionan. Lástima que funcionaran no sobre la realidad, sino sobre la narrativa que ellos mismos crearon. Los ciudadanos recibieron una sensación de alivio. El culpable había sido castigado ante sus ojos y con eso bastó. Ese mecanismo, la necesidad política y mediática de triunfo, es universal y no sorprende que aquí también se aplicara. ¿Quién querría estropear la fiesta sacando detalles que sugieren otra verdad? Esta historia de los últimos años de Osama Bin Laden y de lo que se hizo con ella nos deja una pregunta: ¿en quién confiar? Resulta que incluso en una democracia de medios e instituciones sólidas, la verdad a veces la moldean las necesidades políticas. En realidad, no era solo la seguridad de los ciudadanos, porque matar a un líder enfermo y aislado cambió muy poco el nivel de amenaza. Se trataba de controlar el relato. Ese control permitía justificar los pasos, los presupuestos, las alianzas y, claro, las guerras, y absolver los errores del pasado. Porque si proclamamos el triunfo del bien sobre el mal, es más fácil olvidar todo lo que pasó por el camino: las torturas en las cárceles, los civiles muertos por error por drones o las mentiras sobre las armas de Saddam. Una narrativa victoriosa cierra por completo la discusión, y eso les conviene mucho a los que gobiernan. Para mí, esta historia es un recordatorio de que vale la pena mantener un sano escepticismo. No se trata de creer en teorías extremas, pero hay que tener cuidado cuando, sobre todo, los multimillonarios y los poderosos nos dan versiones demasiado simples. Como muestra este ejemplo, las guerras son muy rentables, pero solo para quienes las provocan, no para la gente que muere en el frente. Las ideologías sublimes que oímos son solo un bonito envoltorio para que corramos a tomar las armas en interés ajeno.